En el video de hoy tenemos este capó y le vamos a quitar toda esa pintura dañada con productos químicos. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Paint. En el video de hoy tenemos este capó y le vamos a quitar toda esa pintura dañada con productos químicos. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es a la hora de trabajar con este tipo de productos, usar todas las medidas de protección que podamos, ya sean como los espejuelos protectores, que sean guantes y fundamental que sea una máscara para respirar, porque estos químicos tienen unos vapores que son bien nocivos para el cuerpo. Y también tenemos que tener en cuenta que a la hora que estemos usando cualquier tipo de estos productos debemos usarlos en un ambiente que sea bien ventilado para que los vapores no nos hagan daño. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando apliquemos estos productos debemos aplicarlos siempre en la sombra, nunca en el sol. En primer lugar, porque los productos debemos dejarlos que hagan su trabajo, y si les está dando el sol o está en un ambiente que tenga mucho calor, el producto se seca muy rápido y no va a remover la pintura de la forma que debe hacerlo, y vamos a tener que dar muchos pases, tenemos que recoger todo el material, volverlo a aplicar y nos va a tomar mucho tiempo, y esa no es la idea del trabajo que debe realizar este tipo de productos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a empapelar todo el filo del capó para que el producto no vaya a caer debajo del capó y vaya a dañar la pintura por debajo. Pusimos en el piso todo este papel para cualquier pedazo de pintura o de producto que nos caiga en el piso, lo podamos recoger fácilmente. Entonces voy a empapelar todo este filo con tape, y luego cuando limpiemos el capó les voy a enseñar cómo debemos dejarlo listo para darle epoxy primer, si es el caso que tenemos que aplicarle epoxy primer, o si lo vamos a dejar listo para aplicar cualquier otro tipo de producto, como ya se los he enseñado en otro video, que usemos la toallita impregnada en el protector de metales y luego le apliquemos el sellador, y a continuación le apliquemos la base y luego el clear. Ya después de un tiempo, unos 45 minutos, una hora aproximadamente, se levanta toda la pintura. Ahora lo que tenemos que hacer es que la retiramos y luego limpiamos toda la superficie con agua y con jabón bien limpia. Luego la lijamos y ya tenemos el capó listo para empezar a pintarlo.
Como vieron cuando le aplicamos el removedor de pintura al capó, el removedor de pintura actualmente, o muchos productos químicos actualmente en los Estados Unidos, por motivo de medio ambiente, están eliminando o están sacando muchos productos dentro de los productos químicos para este tipo de trabajo. Este removedor de pintura específico que usamos para este capó, yo lo he usado en otras ocasiones y cuando lo apliqué me di cuenta que se demoraba demasiado tiempo y esos productos de que le han quitado otro tipo de componentes a este tipo de químico y el trabajo se hace un poco más prolongado. Como vieron, se le quedó al capó muchas áreas con pedazos de pintura que el removedor no los quitó, no los pudo remover y lo tuve que terminar con lija 180 todo lo que quedaba, pero bueno, de todas formas al capó, luego que le hicimos todo el trabajo de remover la pintura, limpiarlo con agua y con jabón, con un estropajito rojo bastante agresivo para poder quitar cualquier resto de removedor que haya quedado encima del capó. ¿Por qué lo hice con agua y con jabón? Porque el agua y el jabón es el único producto que bloquea completamente la reacción de este tipo de químico encima del metal. Entonces vamos a limpiarlo con el pre-cleaner y luego le vamos a aplicar la toallita que lo vieron en otro video donde dejamos el auto completamente en el metal. Luego vamos a proceder a aplicar el sellador, la base y el clear. Bueno, mi gente, si les gustó el video, déjenmelo en los comentarios, déjenme saber si en algún momento han realizado un trabajo de este tipo, si han usado el mismo producto que yo usé. Pero bueno, este tipo de trabajo en realidad no me gusta hacerlo porque requiere de mucho trabajo, es un poquito tóxico, nocivo. Prefiero siempre hacerlo con la lijadora, quitarle toda la pintura, como me han visto en otros videos. Pero bueno, igual quería hacer este video para que ustedes tuvieran una comparación o vieran cómo es que se hace este tipo de trabajo usando productos químicos, ya que alguien me comentó en uno de mis videos que hiciera un video referente a este tipo de trabajo. Y aquí lo tienes. Si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte y nos vemos en próximos videos.